Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 14 de enero de 2023, estamos realizando el 79º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y tesorero de la misma, Rodrigo Llano Izaza, con una conferencia titulada Avelino Rosas Córdoba, el León del Cauca. Eh, Rodrigo Llano Izaza es antioqueño, nacido en Medellín, se graduó en el programa de Administración de Negocios de la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología de AFIT de Medellín. Trabajó en el sector empresarial durante varios años. Ha sido docente de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Ha dictado cursos también de Colombia Hispánica en el programa Saberes de Vida de la Universidad de AFIT de Medellín. Ha sido también profesor visitante en la Universidad Externado de Colombia en el área de Historia. Desde el año 2007 ejerce el cargo de veedor nacional del Partido Liberal Colombiano, habiéndole dedicado tiempo a escribir la historia de ese partido y la historia de Colombia desde una perspectiva liberal. En el año 2012 fue promovido a miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y actualmente se desempeña en el cargo de tesorero de esa institución. Él es también miembro correspondiente de la Academia Española de Historia, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Chocó, presidente honorario de la Academia de Historia del Sinú, San Jorge y las Sabanas, en Córdoba. Es miembro correspondiente de la Academia de Historia de Monpós, del Centro de Historia de Sonsón, miembro correspondiente de las Academias de Historia de Guatemala, Venezuela, Brasil y Paraguay. Recientemente también lo nombraron miembro honorario de una academia en el Perú. Ha recibido distintas condecoraciones y reconocimientos de varias academias de historia a nivel internacional. Se ha desempeñado como representante de la Academia Colombiana de Historia en el Consejo Nacional de Patrimonio y también como representante de las Academias de Historia Nacionales en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Rodrigo Llano Izaza creó la Red de Historiadores de Colombia, conocida con el acrónimo de REICOL o la sigla de REICOL. Él es miembro de la Junta Directiva del Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva, que pues es una fundación, manejado por una fundación que se ha dedicado a la difusión de la historia y de la cultura. Ellos hacen conversatorios también los sábados o conferencias, las llaman las conferencias sabatinas o tardeando con la historia, es que se llaman, y ya llevan un número bastante alto de conferencias desde que se inició. Bueno, Rodrigo Llano Izaza ha publicado muchos libros. Entre ellos, pues voy a mencionar los más conocidos: José María Carbonell, Agitador y Mártir, Centralismo y Federalismo en la Primera República, 1810-1816, Los Draconianos, Origen Popular del Liberalismo Colombiano, Ricardo Gaitano Beso, Mártir del Liberalismo, Las Sociedades Económicas de Amigos del País, 240 años de fecunda historia política y social, Bolivia, Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Sobre el Partido Liberal Colombiano ha publicado los libros titulados El Partido Liberal, Esencia del Cambio en Colombia, Historia resumida del Partido Liberal Colombiano, 350 años de ideología liberal, Historia de las ideas liberales, La división creadora, Influjo de las disidencias en el liberalismo colombiano, ¿Y usted por qué es liberal? Doctor y general Lucas Caballero, guerrero, empresario y dirigente político, Poetas liberales, Páginas liberales. Hace poco, un año, un poco más, publicó un libro, creo que son varios tomos sobre anecdotarios de la historia del liberalismo. Bueno, el académico Rodrigo Llano Izaza pues es conocido por todos en nuestra academia por la difusión que hace diariamente de
de libros de historia, de escritos relacionados con la historia, las efemérides, nos pone al tanto de las noticias históricas de otras academias del país. En fin, Rodrigo Llano Izaza pues es un personaje muy importante en el quehacer histórico nacional y es un gran conocedor de la historia política de nuestro país, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Entonces, hoy nos va a presentar su conferencia sobre la vida y recorrido de Avelino Rosas Córdoba, el León del Cauca. Entonces, le cedo la palabra a Rodrigo para que comience su conferencia. Mario, muy amable, muy querido, como decimos los antioqueños, de esa presentación que acabas de hacer, muy generosa, te lo agradezco mucho. Hoy quiero hablarles de un rebelde, de un hombre que no agachó la cabeza nunca y que por eso le fue como le fue. Por eso comienzo con esta frase de José María Vargas Vila en Los Césares de la Decadencia. Solo los hombres de gran carácter son dignos de servir a la libertad. Y ese fue Avelino Rosas Córdoba. Avelino Rosas nació en lo que primero se llamó La Horqueta, después se llamó Dolores y hoy se llama Rosas en el departamento del Cauca. Nació el 15 de abril de 1856 y muere asesinado en Puerres, Nariño, el 19 de septiembre de 1901. Fue un liberal, rebelde, un guerrillero sin par, el mejor guerrillero que ha habido en Colombia, quizás después de Obando, y ahí donde había un régimen tiránico, donde no hubiera libertad, allí estaba Avelino Rosas presto para el combate. Aquí tenemos una foto en donde están los combatientes de ese tiempo. Esta es una frase de Avelino Rosas, comillas, en torno de las tumbas de la humareda solo se murmuraban recuerdos e imprecaciones amargas. En tanto el pueblo, fijos los ojos en las murallas de Panamá, creía verse levantar a Ricardo Gaetano Beso, cual otro apóstol de la Nueva Galilea. Era pues Avelino parte de esos rebeldes de los que había sido también parte Ricardo Gaetano Beso y por lo cual lo envenenaron con digitalina en Panamá. Avelino Rosas es el más internacional de los combatientes americanos de los últimos 200 años, después del precursor Francisco de Miranda, de Bolívar y de Sucre, y por encima de mi José Miguel de la Carrera y de Ernesto el Che Guevara de la Serna. Su rebeldía contra las clases dominantes le costaron su puesto en la historia. ¿Dónde combatió Avelino Rosas? Avelino combatió en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Cuba. En Costa Rica conoció a Maceo y algunos dicen que combatió en Nicaragua, pero yo no he podido encontrar la prueba de que eso sea cierto. Francisco de Miranda, el más grande combatiente americano de todos los tiempos, tuvo mando de tropas en Venezuela, Cuba, Estados Unidos, en el norte del África, en España, en Francia y en los Países Bajos. Nadie pues se le compara en América a Francisco de Miranda, el precursor de la libertad de nuestro continente y un hombre que mereció mejor suerte de la que tuvo al final de su existencia y que no debió haber muerto preso en la cárcel de la Carraca, denunciado y entregado por el libertador Simón Bolívar en Puerto Cabello a los españoles. Los otros grandes combatientes americanos, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, pelearon en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 5 países. José de San Martín en España, Argentina, Chile y Perú, 4 países. José Miguel de la Carrera en España, Uruguay, Argentina y Chile,
4 países, y el Che Guevara en Cuba, el Congo y Bolivia, 3 países. Pero propiamente como guerrillero, los que lo fueron el Che Guevara y Avelino Rosas. La Internacional Liberal, el Pacto de Amapala. Esta es una foto de Amapala, donde se reunió la Junta de la Internacional Liberal el 20 de junio de 1895, que sirvió para apoyar a los liberales colombianos, no tanto en la guerra del 95 como en la del 99, la guerra de los machetes o la guerra de los 1000 días. En esa fecha se creó el Pacto de Amapala, que fue la creación de la Internacional Liberal, liderada por Juan de Dios el Indio Uribe de Colombia, que murió en el Ecuador, Eloy Alfaro del Ecuador como presidente que era, José Santos Zelaya, presidente de Nicaragua, el anfitrión, el presidente de Honduras, Policarpo Bonilla, y el salvadoreño Rafael Antonio Gutiérrez, donde también se creó la República Mayor de Centroamérica. Este pacto es muy importante por el apoyo que estos presidentes, más se me escapa el nombre de este venezolano, que fue también un gran apoyo para los liberales colombianos. Rosas Cauca. Aquí tenemos el certificado de nacimiento de Avelino Rosas. Dice: el suscrito vicario general de la arquidiócesis de Popayán certifica que en el libro de bautismos número 04, folio 98 de la parroquia de Rosas Cauca, que se conserva en el archivo histórico de esta arquidiócesis, se encuentra la siguiente partida: José Avelino Rosas Córdoba. Ese Avelino escrito con B larga, que llamaban con B, no con V sino con B. En la iglesia de la Horqueta, ahora habíamos visto que primero se llamó la Horqueta, luego Dolores y luego Rosas. En la iglesia de la Horqueta, a 19 de abril de 1853, una cantidad de errores de ortografía, hoy, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a José Avelino, hijo legítimo de Juan José Rosas y Rosa Córdoba. Sus abuelos paternos, Pedro Rosas y Ana Joaquina Muñoz, maternos Pedro Antonio Córdoba y Gertrudis Muñoz. Sus padrinos, Manuel de Jesús Paz y Rafaela Valencia, y para que conste, firmo Buenaventura Paz Presbítero, sin notas marginales. Y termina diciendo: es fiel copia tomada del libro original expedido en Popayán, Cauca, el 14 de septiembre del año 2021. Doy fe, presbítero Libardo Emilio Bermeo Velasco. Y ahí está pues debidamente firmado, y está con todos los sellos eclesiásticos que dan fe de que esa es la partida de nacimiento de Avelino Rosas. Esta es una carta que le escribió Rosas a una hija de él. Decía: reivindicar a la mujer, reina que debería formar la conciencia en el pueblo, que debería surgir de ella. He ahí esta generación menguada, unas por carecer de ejemplo, las más por carecer de madre, y el conjunto por despertar ahogada en el mar muerto, descrito por el traidor Rafael Núñez a la sombra del Olimpo radical. Cómo pasan las épocas y cómo llegan los hombres. En días pasados escribí a la señora Delfina Micaela de Bermúdez una cartita sobre cierto objeto. Hazle una visita muy comedida en nombre mío y pregúntale si puedes ayudarla, lo cual haces con el buen juicio que se te adorna en todos tus actos. Escríbeme bajo cubierta de la señora, que podrá estar en tus manos, pero guardando mucho su nombre para evitarle un mal rato con esa falange de sicarios que se llama gobierno. Haz extensiva esta con un abrazo para Adela, tu cuidadosa madre,
como la llamas, y que yo lo creo y lo espero de ella. Alguna vez podré pagarle en algo los cuidados que ha tenido conmigo. Recibe, mi María, los recuerdos de tu padre y mejor consejero y amigo, Avelino Rosas. Una carta muy sentida, pues, para la hija, donde le daba ciertas instrucciones de un proscrito como era Rosas en todo este país y en ese tiempo. Este es el pueblo de Rosas, este es el parque principal. Rosas queda aquí, es decir, de Popayán sale uno a Timbío y de Timbío pasa a Rosas, para que veamos el derrumbe que hay en este momento, el corte que hay de la carretera panamericana, que está muy cerca de Popayán y que cortó al país en dos y aisló completamente al sur del Cauca y a Nariño por ese derrumbe que ojalá puedan superarlo pronto. Contra Balta, no se sabe cómo ni por qué, posiblemente prestando el servicio militar, Avelino aparece en Lima de solo 16 años de edad, el 26 de julio de 1872, prestando servicio militar, apoya a los hermanos Gutiérrez en el golpe de estado que estos le dieron al presidente José Balta Montero, el cual, apresado y llevado a una celda ahí en su cama, fue asesinado por orden de uno de los complotados, lo que produjo un levantamiento popular con muchos muertos del ejército, que desconocía la voluntad expresada en las urnas. Esa fue la misma forma como fue asesinado Avelino Rosas. Balta tenía como secretario al excelso escritor peruano Ricardo Palma, el que escribió Tradiciones Peruanas, con quien hizo importantes pronunciamientos en favor de la independencia de Cuba. Avelino, aparentemente sin problemas con las autoridades judiciales, salió del Perú y entró al Ecuador. El 6 de agosto de 1875, ya con 19 años de edad, Avelino Rosas está en Quito, cuando el exmilitar colombiano Faustino Lemus Rayo, con otras personas, atacan a Gabriel García Moreno a la entrada del Palacio de Carondelet y lo hieren tan gravemente que muere al pie del altar de Nuestra Señora de los Dolores de la Iglesia Metropolitana. Él, que era tan católico, pues se debió haber sentido llevado a los altares después de esa muerte, donde había buscado refugio. Algunos afirman que Rosas fue uno de los partícipes en el complot para asesinar al presidente de la República, pero el hecho cierto es que no estaba en las cercanías del palacio ni fue inculpado por las autoridades como participante en el crimen, pero sí en todo el movimiento que hubo contra García Moreno. La guerra del 76. Avelino toma parte en el combate de los Chancos, donde el comandante era el después presidente Julián Trujillo, y con este va a Manizales, donde se rinden los conservadores antioqueños, y este hecho de guerra le da a Trujillo la candidatura liberal y la presidencia de los Estados Unidos de Colombia en reemplazo de Aquileo Parra. Recordemos que Murillo le dijo a Parra: deje llegar a Manizales a Santos Acosta, porque si llega Julián Trujillo, detrás de él viene Núñez y detrás de Núñez los conservadores. Y así fue. Pero la historia no se queda con nada. La traición de Trujillo a los radicales se la cobraron con el hecho de que hasta hoy no se ha escrito una sola biografía de tan oscuro personaje. Entonces aquí pues recordamos lo de la forma como se cayó el radicalismo por la subida del presidente Julián Trujillo, cuando en su posesión, que la hizo Rafael Núñez, habló de regeneración fundamental o catástrofe. En esa guerra del 76, tan evidentes eran las ansias guerreristas de los conservadores, que el periódico El Deber de Medellín tuvo durante más de un año un encabezado que decía: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y se prepararon.
Finalizada esta guerra, el amor retiene a Avelino Rosas en Manizales, donde contrae matrimonio con una niña de esa región, Teresa Patiño. El gran papel de la Iglesia Católica en esta guerra fue el espionaje que se hacía desde todas las iglesias y capillas de Colombia, informando de los movimientos de los liberales en cada región. Y como en cada pueblo había un párroco, pues en cada pueblo había un espía. A la estructura del radicalismo le dieron su golpe de gracia la crisis del capitalismo mundial, que se presentó con la caída de la Bolsa de Viena el 9 de mayo de 1873 y la quiebra de la J. Cook and Company de Filadelfia el 18 de septiembre de 1873, que mostraron las primeras debilidades de ese capitalismo que apenas nacía y comenzaba a imponerse en los mercados mundiales. Crisis que arrasó con los precios de las materias primas y quebró a los cultivadores colombianos, especialmente a los de tabaco de Ambalema, que exportaban al puerto alemán de Bremen, puerto donde se había formado y había tenido negocios. Había estado como 9 años el general José María Melo antes de regresar a Colombia y ser presidente con el golpe a Obando. Rosas sale del Ecuador al iniciarse en Colombia la guerra del 76 y se enrola como soldado en las huestes liberales que defendían el gobierno de Aquileo Parra contra el levantamiento clerical conservador que protestaba por el Estatuto Orgánico de la Educación expedido en el gobierno de Eustorgio Salgar Moreno y que había traído 9 pedagogos alemanes de religión protestante para adelantar el programa en todo el país. La Iglesia Católica consideró un peligro para la educación de los colombianos semejante cantidad de educadores que no eran de religión católica y se opuso de todas las maneras posibles al avance del proceso educativo hasta llevarnos a los campos de batalla con su secuela de muertos y destrucción. Consideraban que todo valía con tal de impedir la labor de los 9 luteranos. La guerra del 73 fue la primera en que se usó el telégrafo en nuestra historia, que lo manejaba Tomás Cipriano de Mosquera desde el Palacio Presidencial, para dar instrucciones a los combatientes, y como de costumbre, con la excepción de la guerra del 61, la ganó el gobierno. En la batalla de los Chancos, Avelino Rosas era pues un soldado raso. Ya había sido soldado raso en el Perú, en el golpe de Balta, soldado raso en el Ecuador cuando el golpe contra García Moreno, y ahora soldado raso en la batalla de los Chancos, dependiendo directa o indirectamente de Julián Trujillo. El golpe contra Modesto Garcés en 1879. El 22 de abril de 1879, el general Eliseo Payán se subleva contra el presidente del Estado Soberano del Cauca y, apoyado en la Guardia Colombiana, de la cual era sargento mayor Avelino Rosas, se toma a Santander de Quilichao y derroca a Modesto Garcés, quien había sucedido en el mando a César Conto Ferrer. Acto seguido es ascendido a teniente coronel y es trasladado a Cali, donde impide que hordas liberales asesinen a los presos conservadores, el más destacado de los cuales es el después presidente dictador de Colombia, Rafael Reyes. Se retira de la Guardia Colombiana, monta un negocio fotográfico en Cali y se dedica a explorar cruces de la cordillera central entre el Valle del Cauca y el Tolima, lo que lo hace un excelso conocedor de la zona que le servirá más adelante en sus recorridos como guerrillero. Rosas era sargento mayor de la Guardia Colombiana y su jefe, como ya dijimos, fue el después presidente Eliseo Payán. A Rosas lo ponen preso en Roldanillo y cuando lo llevan a Cali escapa e intenta bloquear la vía que conduce a Buenaventura sin lograrlo. Huyendo se interna en Sanjón, Oscuro, cerca a Puerto Tejada, toma una canoa y por el río Cauca pasa por Cali, llega a Cartago
y de ahí se dirige a Manizales. Rafael Reyes, agradecido con Rosas por haberle defendido la vida en Cali, le ofrece un cargo diplomático a cambio de que abandone su lucha, cosa que Rosas no acepta. La guerra del 85. Avelino Rosas, en su libro, en su escrito 10 años de regeneración, en la página 8, dice lo siguiente, comillas: la guerra del 85 fue un verdadero desastre, pero un desastre digno de una epopeya, y ningún liberal que hubiese cumplido con su deber podía sentirse deprimido. Sin embargo, faltaban los maestros Murillo Toro y Rojas Garrido. Faltaban las espadas de Daniel Delgado, de Peña, de Tomás Rengifo, y también habían muerto en la lucha Hernández, Bernal, Obando, Lleras, Lombana, Amador y Sarmiento. Y en esta situación solo pensaban los náufragos de aquella tormenta en gemir sobre la playa. Avelino Rosas se alza en Candelaria y Florida, Valle del Cauca, con 400 hombres y participa en varias acciones de armas en el sur del país, y llega a la conclusión de que la guerra del 85 fue un error que el país lamentó después. Fracasada la toma de Cartagena por Gaetano Beso, acordémonos que sobre la toma de Cartagena por Gaetano Beso hay un libro de José María Samper, en donde los norteamericanos se tomaron la bahía y le intimaron rendición a Gaetano Beso, que se tiró al agua y fue rescatado por una canoa que estaba sobre la bahía. Por esa intervención de las tropas norteamericanas que habían ocupado la bahía de la ciudad amurallada, y lograda la costosa victoria de la Humareda, donde se ganó la batalla, pero a tan alto costo que se perdió la guerra. Detenido el líder liberal Ricardo Gaetano Beso, después de que Núñez entregara las armas del ejército de reserva a los conservadores, el liberalismo perdió la guerra, y Núñez, apenas enterado, Núñez no expidió su frase contra la Constitución de Río Negro cuando la batalla de la Humareda, cuando supo del desenlace de la Humareda, sino cuando capturaron a Gaetano Beso en Santander. Ahí sí declaró que la Constitución del 63 había dejado de existir. Es decir, que no solo se perdió la guerra, sino que también se perdió la Constitución. Se acabó el federalismo y también el Estado laico. Fue la hecatombe de los radicales, que ya después no volvieron a levantar cabeza como partido liberal, sino hasta la elección del 30 con Olaya Herrera. Rosas y el interregno entre las guerras del 85 y el 95. 10 años. Rosas regresó al Cauca en junio del 86 para asumir el mando del ejército liberal. En abril del 87 viaja a Bogotá para intentar agrupar a los liberales, actuando por fuera de sus directivas naturales. Avelino Rosas siempre fue un disidente del partido, siempre se manejó por fuera del partido, y los directivos de la colectividad roja nunca lo quisieron. Buscó acercarse a Eliseo Payán, quien gobernó de enero 7 a junio 4 de ese año en reemplazo temporal de Rafael Núñez, que después sabemos llegó a Girardot y mandó un telegrama destituyendo a Payán. Pero como decretó la libertad de imprenta, el titular regresó de Cartagena y reasumió el cargo. Pero los problemas de salud de Núñez continuaban, y nuevamente debió dejar el poder en manos de su vicepresidente Eliseo Payán el 1 de diciembre del mismo año 87. Payán, en su primer encargo del gobierno, decretó la libertad de imprenta, lo que molestó muchísimo a Núñez, tanto que decidió regresar al mando y sacar a su vicepresidente. También en este periodo, con la ley 57 del 87, sancionó el Código Civil colombiano,
que aún hoy nos rige. Núñez sufría de males de estómago, que lo hacían oler muy maluco, y por ello era un hombre retraído y alejado de los compromisos sociales. Con su esposa, doña Sola, se fue para Jamaica en busca de cura y fue tratado con arsénico, pero no el suficiente para salvar a Colombia de su presencia. Payán se acercó a los radicales en esta nueva etapa y Rosas creyó que era el momento para darle un golpe de estado a Rafael Wenceslao Núñez Moledo. Habló con Payán de ello y se acercó a los expresidentes radicales Santos Acosta y Aquileo Parra, buscando su apoyo para esta aventura que los exmandatarios consideraron una locura y se negaron a apoyarla. Núñez se entera y regresa de inmediato a la capital y en telegrama desde Girardot reasume el poder y exilia a Payán, a quien después le entrega una pensión con el compromiso de no volver a intervenir en los asuntos públicos. Núñez fue llamado el regenerador, el alquimista y el brujo del Cabrero. Su abuelo había sido uno de los que habían estado en la casa de González Llorente cuando el 20 de julio y la pelea entre González Llorente y los Morales. Una anotación sobre estos dos expresidentes liberales, Santos Acosta y Aquileo Parra, no utilizaban el segundo apellido, que era Santos Acosta Castillo, y el otro era Aquileo Parra Gómez. Ni el Castillo ni el Gómez lo utilizaban ellos, como Darío Echandía no utilizaba el Olaya, ni Virgilio Barco utilizaba el Vargas, en fin. En Venezuela contra Crespo. Ante su fracaso político-militar en Bogotá, se aleja del país y se va a vivir a Venezuela en 1892. Desde San Cristóbal interviene en el derrocamiento del presidente de Venezuela, general Raimundo Andueza, que favoreció al general Joaquín Crespo, con quien Rosas pretende entenderse políticamente y ganar su apoyo en favor de sus pretensiones para regresar a Colombia con un ejército importante. Cuando se da cuenta que Crespo no responde afirmativamente a sus peticiones, escribe contra él un panfleto llamado La Honra Militar, por lo cual lo apresan en la cárcel de la Rotunda, lo pasan por varias cárceles más y luego lo expulsan de Venezuela. El secretario de Joaquín Crespo fue el Divino, el panfletario José María Vargas Vila, con una de cuyas frases iniciamos esta charla, nacido en Bogotá en junio del 60 y muerto en Barcelona en mayo 23 del 33. Ahí pues se ganó también Rosas el odio de Crespo. Cuando le preguntaron por la desaparición, por la muerte de Rafael Núñez, a quien todos los liberales lo odiaban, Avelino Rosas declaró: opino que la desaparición de Núñez trae una nueva era a la política en Colombia, cuyo desarrollo habrá que esperar. En Curazao. Se establece entonces en la isla de Curazao, por algunos llamado el Tánger del Caribe, una especie de oasis para los perseguidos del mundo. Al amparo de las autoridades holandesas, establece contactos con Eloy Alfaro, que está en Estados Unidos, con la Internacional Liberal que presiden Santos Zelaya, Policarpo Bonilla y Rafael Antonio Gutiérrez. Viaja entonces a Costa Rica y se reúne con ellos en busca de su apoyo para la lucha que está por comenzar. Se entiende nuevamente con Modesto Garcés, a quien acusa de estar adquiriendo una falsificación de billetes por $5 millones y promueve un nuevo alzamiento militar que debía presentarse en 1893, pero que fracasa. Entra en tratos con Manotas y con Bengoechea en Barranquilla para comenzar allí la rebelión a donde él debería llegar, y se siente traicionado por ellos y escribe terrible después contra ellos. Pero Bengoechea, en el periódico El Liberal, que él mismo dirige,
el 18 de junio de 1896 escribe en la primera página un artículo que titula, comillas, en defensa de mi honra y de la causa liberal, cierra comillas, que comienza, comillas, las apreciaciones hechas en Colombia con motivo de un folleto calumnioso de Avelino Rosas. Llama a Rosas mendigo de la fama, capaz de todo delito para llamar la atención pública. Aunque siente profunda desconfianza del presidente Crespo de Venezuela, entiende que esa es una llama, aunque lejana, que podría apoyar la causa liberal contra los conservadores de Colombia, y se acerca nuevamente a él. Pero las expresiones de Crespo, amigables con Rosas, eran falsas, y este se entera que la orden del presidente venezolano era la de apresarlo si aparecía por alguno de los estados fronterizos con Colombia. Crespo no le perdonó nunca a Avelino Rosas lo que hizo contra él. En 1895, el 23 de enero, estalla la nueva guerra que es llamada la Guerra de los 60 días, tiempo en el cual Rafael Reyes dio buena cuenta de los alzados liberales, rematándolos en la batalla de la Tribuna cerca a Facatativá, y es entonces cuando escribe su opúsculo 10 años de regeneración, del que hablábamos ahora, básicamente contra la oligarquía liberal. Ahora vamos a ver los enfrentamientos entre Rosas y los directivos liberales. Contra los españoles apoyando a Maceo. El 15 de octubre de 1895, poco después de morir José Martí, Antonio Maceo, el titán de bronce, como lo llamaban, lo invita a ir a Cuba. Lo había conocido en Costa Rica. Rosas sale de Curazao y viaja a los Estados Unidos, donde se encuentra con Calixto García. Todos ustedes se acuerdan de la famosa Carta a García, que se refiere al general Calixto García. Se embarcan con 100 soldados en el vapor Hawkins, que naufraga el 26 de enero de 1896 y se salvan de morir ahogados y llegan de nuevo a las costas de Estados Unidos. De nuevo, en marzo 16 del 96, zarpa desde Atlantic City con una nueva expedición al mando de Calixto García y con Avelino Rosas como segundo comandante y con el cargo de brigadier general del Ejército Libertador de Cuba. Llevan 73 guerreros, 1000 fusiles, un cañón, municiones y medicinas. Desembarcan en Maraví el 25 de marzo y el 17 de junio Máximo Gómez lo presenta en el cuartel general de la Revolución y lo nombra jefe de la brigada de infantería en Camagüey. José Martí, recordemos que había nacido en La Habana en enero 28 del 53 y había muerto en la provincia de Dos Ríos en mayo 19 del 95. Antonio Maceo nació en Santiago de Cuba en junio 14 del 45 y murió en Punta Brava en diciembre 7 del 96. Ya habíamos hablado de Calixto García y de la Carta García que utilizan con tanta frecuencia los motivadores empresariales. En agradecimiento con Rafael Uribe Uribe por los debates que da en la Cámara de Representantes de Colombia en favor de la independencia de Cuba, Máximo Gómez le envió su macheta de cortar caña a Uribe Uribe, la cual se perdió en un robo que se presentó en la finca de uno de sus hijos. Hace varios años, y esta es una anécdota mía, llegó a mi oficina de la veeduría en el Partido Liberal una persona de Magangué que me dijo que poseía esa macheta y me la mostró, pero era una macheta común y corriente, la pudo haber comprado en la ferretería 10 minutos antes y pidió en esa época 10 millones de pesos, suma que obviamente las directivas liberales se negaron a dárselos porque no había ninguna inscripción y nada que demostrara que esa macheta, que era evidentemente una macheta de cortar caña, fuera la que Maceo le había enviado al general Rafael Uribe Uribe en agradecimiento por esos debates en la Cámara, que fuera pues la macheta famosa del héroe cubano. El 8 de enero del 97,
es ascendido a general de división y jefe de la división de Matanzas. Rosas dio prueba de su valor y se paseó victorioso por la isla, tanto que Antonio Maceo lo llamó el León del Cauca, pero su carácter irascible y no pocas veces violento chocó con quien era el gran jefe, el dominicano cubano Máximo Gómez, quien lo destituye. Luego, por necesidades de la guerra, lo vincula nuevamente al ejército y lucha contra los norteamericanos que desean apoderarse de la isla en junio del 98. Disuelto el ejército libertador, regresa a Colombia por Venezuela. Obviamente tuvo que entrar disfrazado y de incógnito, porque si Crespo le echaba mano, otra sería la historia. Adiós a Cuba. En Matanzas se hizo un gran renombre por su entrega y pundonor y por el dominio que demostró de la gran ciénaga de Zapata, con arenas movedizas mortales, que estudió en sus mínimos detalles, y luego utilizó Rosas ese conocimiento en el terreno militar. Además que construyó allí un hospital donde su gente estaría a salvo, haciendo de esta zona algo impenetrable para los húsares del rey español. Maceo, su nombre se le adjudicó por sugerencia del cubano Francisco Javier Cisneros, ese bandido que se dedicó a construir ferrocarriles por todo este país, a no terminarlos y a robarse la plata, entre ellos el ferrocarril de Antioquia. A una de sus estaciones la pusieron Maceo. Hoy existe la estación Maceo. Y así este departamento inmortalizó el nombre del gran héroe cubano. El Código de Maceo. Aquí debo hacer un paréntesis porque el doctor Leonidas Arango, que debe estar oyéndome, me llamó y me dijo que él había escrito un libro de 300 páginas sobre Avelino Rosas, que está inédito. Él muy amablemente me mandó hoy un capítulo que se llama Un rifle igual 10 machetes, el Código de Maceo, escrito por Leonidas Arango Lobo Guerrero. Son 10 páginas de ese capítulo. Hablemos del Código de Maceo. Es posiblemente este código el que inspiró al mini manual del guerrillero urbano del brasileño Carlos Marighella, a la guerra de guerrillas del Che Guevara en Cuba, o al manual de guerrillas del guatemalteco Turcios Lima. Tenía 32 puntos donde escudriñaba todos los procedimientos de la guerra irregular, cómo se vinculaba una persona, su armamento, vestimenta, alimentación, finanzas del grupo, tácticas de combate, relaciones con la población de la zona, la forma de ataque, etc. Fue escrito por Antonio Maceo en la Guerra de Independencia por parte de Cuba del Imperio Español. Rosas, que llegó a ser jefe de Estado Mayor Mambi, lo trajo a Colombia cuando entró por Venezuela en forma clandestina para invitar la orden de arresto del presidente Crespo, y en Támara Casanare, donde había una imprenta, lo publicó y quiso que los jefes liberales lo adoptaran, a lo cual se negaron por la forma como la oligarquía liberal miraba al caucano, con profunda desconfianza, quizás con desprecio, lo que le costó al liberalismo no pocas derrotas en los campos de Marte, porque fue en la práctica como aprendieron y llegaron a las mismas conclusiones del manual que les había ofrecido Rosas, que de haberse optado oportunamente les habría ahorrado a los liberales miles de muertos. Les cuento pues entonces que hay, lo que ya les dije, hay 10 páginas del trabajo de Leonidas Arango sobre Avelino Rosas, hablando del Código de Maceo. Frase de Avelino Rosas. Pertenezco a esa juventud que no ha sido infestada por el aire corrompido que se escapa de las cloacas del Cabrero. Odiaba a Rafael Núñez. Miremos las relaciones entre Avelino Rosas y el liberalismo. Rosas fue siempre despreciado por el Olimpo radical. Lo consideraban un advenedizo, irreverente, irrespetuoso y de un genio pésimo, lo cual era cierto, que se peleaba con todo el mundo. Y en parte tenían razón porque el caucano era muy llevado de su parecer.
Se peleó con Joaquín Crespo, presidente de Venezuela, con Máximo Gómez en Cuba, el cual lo destituyó del mando, y con Benjamín Herrera cuando los dos se encontraron en Quito y el caleño Herrera no le quiso entregar el mando del ejército del Cauca. Peleó con Manotas y Bengoechea en Barranquilla. Inclusive sacó un escrito en el periódico El Liberal del 18 de junio del 96, donde se refiere a ese folleto de Avelino Rosas, ya habíamos hablado de él, y en donde consigna: Avelino Rosas es un reo prófugo de Colombia, encausado criminalmente por los delitos de estafa y homicidio. Era un tipo al que odiaba la directiva liberal. No era pues ninguna pera en dulce, pero cuando ganaba avasallaba al contrario, y cuando perdía lo arrasaba. No conocía medianías. Otra prueba de ello fue su enfrentamiento con Modesto Garcés, a quien denunció por la falsificación de los 5 millones de dólares. Contra el Olimpo liberal se expresó varias veces de qué tamaño serían sus enfrentamientos, que él mismo en ese escrito 10 años de regeneración, en la introducción afirma, comillas: los cargos de traidor al Partido Liberal que se me infieren son algo más que estúpidos, rayan en la imbecilidad. Los documentos que consigno en parte en el curso de este trabajo bastan por sí solos para levantarme a una altura que ninguno de mis detractores escalará jamás. Son muy mezquinos y acaso verdaderos traidores. Cierra comillas. En la página 8 del escrito de Rosas, tantas veces mencionado, escribe, comillas: los antiguos jefes del liberalismo, en su mayor parte, habían resuelto desempeñar el papel de Magdalena en el Calvario, y otros pensaban tan solo en la política de apaciguamiento. Rosas no aceptaba la política de paz que promulgaban especialmente los expresidentes liberales en tiempos de la regeneración. Era implacable con sus copartidarios, porque él solo pensaba en vencer o morir. No aceptaba una tregua contra los godos, ni aceptaba lamentarse por su suerte. El triunfo había que conseguirlo con las armas en la mano en los campos de batalla. En la página 16 de su escrito dejó muy claro cuál era su propósito político, comillas: he resuelto definitivamente hacerle la guerra a los godos de Colombia, porque tengo el convencimiento que el viejo liberalismo no combatirá ya. Cierra comillas. Le había perdido la fe a su partido, y su convicción la reafirma en cartas a sus compatriotas desde Curazao, con fecha del 1 de junio de 1893, comillas: estoy convencido de que la rehabilitación de Colombia no puede llevarse a efecto sino por el único medio de las armas, y por eso he resuelto empuñarlas para reconquistar la libertad. Yo sé que la victoria será nuestra, pero si no lo fuese, nuestra será la gloria del martirio. Deshonran menos a Colombia los delitos de la dictadura que el silencio servil de los pueblos. Cierra comillas. No se escapaban los jefes del Olimpo radical de sus dardos. En la misma carta afirmaba, comillas: creo también que los liberales no reconocerán sinceramente como jefes dignos de dirigir al partido, sino a aquellos que sean los primeros en levantar la bandera de la revolución y clavarla sobre las trincheras enemigas. Cierra comillas. Porque no aceptaba don Avelino que el partido se prestara, por miedo o por conveniencia o por simple acomodamiento, a aceptar las migajas que le lanzaba el epulón conservador para que la colectividad no se moviera y con su desidia les permitiera sin apuros permanecer en el poder, explotando al pueblo y delinquiendo con la censura que les brindaba la ley 61 del 88, que Fidel Cano llamó la ley de los caballos. Las emisiones clandestinas del Banco Nacional de Núñez, los negocios con las aduanas, las semillas que en el 85 había encontrado Gaetano Beso en Barranquilla, que iban para el Cabrero, nido de amor del alquimista con doña Sola, y que no eran otra cosa que monedas de cobre que doblaban el valor del presupuesto nacional, o las comisiones de los empréstitos extranjeros, denuncias todas estas
que en su momento había hecho Rafael Uribe Uribe. No, a esas cosas no se sometía el espíritu liberal y rebelde de Avelino Rosas. Rosas era el típico liberal raso decimonónico. Amaba la libertad como el más preciado de sus bienes. Abominaba la intromisión clerical que se entrometía en la vida de los ciudadanos. Creía en el federalismo como la mejor herramienta para el desarrollo de los pueblos. Odiaba a los godos que mediante argucias se hacían al poder que para él pertenecía al pueblo liberal. Luchaba contra el predominio de unos jefes encerrados en sus privilegios de familia o que por no perder sus bienes se acomodaban a las apetencias conservadoras, y eso repetía con frecuencia, comillas, necesitamos primero asaltar la oligarquía radical y después derrotar a los godos, cierra comillas. Primero consideraba el general Avelino Rosas que había que apoderarse del partido, del aparato del Partido Liberal, para con su fuerza enfrentar con buenas posibilidades de derrotar a los conservadores. En el encuentro de combatientes liberales en Quito asistieron Benjamín Herrera, José Antonio Llorente, Lucas Caballero, Paulo Emilio Bustamante, Sergio Pérez y Avelino Rosas. Aquí hay dos de estos, recuerden el verso aquel que decía, de luto está la liberal bandera porque ha muerto el general Herrera, y es tan grave, ¿cómo es la cosa? Y es tan grave que se está muriendo. Y como si esto no fuera bastante, está muy grave si eso no fuera bastante, en Ibagué está enfermo el general Bustamante. Bustamante, sí señor, así es. Muchas gracias porque me olvidó ese pedacito. Pero es, y Lucas Caballero, del cual yo escribí un libro, que es uno de los firmantes de la, mejor dicho, La Paz del Wisconsin, se escribió de puño y letra de Lucas Caballero. De la derrota de mayo del 900, cuando la sangrienta batalla de Palo Negro, había aprendido que el único camino era el de atomizar el partido en innumerables grupos de guerrilla, para los cuales había publicado el Código de Maceo, e ir consiguiendo el triunfo zona por zona, pueblo por pueblo, departamento por departamento. Y en ello él, Rosas, era el liberal más experimentado y en el cual el liberalismo debía depositar toda su confianza. Eso creía él. Comillas, los viejos del Olimpo fueron heridos de muerte con mi tentativa de agosto. Le decía a Eloy Alfaro en carta que le envió el 20 de octubre de 1893, solo que esos viejos del Olimpo, como él los llamaba, latían echados, no se arriesgaban más de la cuenta, como sí lo hacía Rosas, y esa fue la razón para que conservaran su pellejo. Pero, comillas, todo se frustró con mi prisión de marzo del 92, y esta circunstancia trajo el desbordamiento de opiniones que nos llevó a formar al azar a unos en las filas de la revolución legalista y a otros en las de la usurpación oficial, cierra comillas. Con todas estas expresiones de Avelino Rosas, que se multiplicaban por el correo oficial para dividir al liberalismo o por el boca a boca de los afectados, era imposible reconciliar a Rosas con los jefes tradicionales de la colectividad roja. Frase de Avelino Rojas: el decreto número 4, el ejército liberal se organizará en guerrillas y se reconocerá por unidad táctica la columna o brigada. Así se definía él como debería continuar su guerra. Después de Palo Negro, el gobierno controlaba las ciudades y el río Magdalena, pero el resto del país estaba en manos de multitud de grupúsculos guerrilleros amparados en la federalización del país, protegidos por la falta de vías y caminos que hacían a sus regiones casi que inexpugnables, con la consiguiente ruina para la economía nacional, que ya no podía mover productos de una región a otra porque se encontraban gentes armadas de distintas fracciones que impedían su paso o cobraban peajes que hacían imposible el mercadeo. Esas guerrillas ganaron algunas batallas importantes, como la de Tulio Barón en el páramo de la Rusia, cuando mató más de 2000 conservadores a machete,
la de Ambato en el Tolima el 7 de mayo de 1900, o la de Cibaté en Cundinamarca el 24 de agosto del mismo año, cuando McAllister debió haberse tomado a Bogotá. El Orocué, el río Orocué, a orillas del río Meta, en Orocué, se encuentran Rosas y Tulio Barón el machetero. Con ellos dos se van para Santa Elena de Upía, donde Rosas arma un escuadrón de caballería. Pasan a Medina, a Villavicencio, San Martín y Uribe. Sigue siendo Uribe el sitio de guerrilleros. Cruza la cordillera central con su ejército y el 15 de marzo de 1900 es derrotado por los conservadores en la batalla de Matamundo en las Goteras de Neiva, donde es herido en la cabeza, hecho que le sirve a sus enemigos para decir que había quedado loco. Recoge a las familias desplazadas, heridos y fugitivos, huye por la cordillera central, que ya conocía también, evade a sus enemigos sin una sola baja y es puesto preso en Santa Rosa de Cabal cuando se aproximaba a Manizales. Conducido prisionero, escapa en Buga y se esconde en Cali, y por caminos que solo él conoce muy bien sale al Ecuador, donde busca a su amigo Eloy Alfaro. En Quito se encuentra con los jefes liberales Benjamín Herrera y Foción Soto, los cuales le niegan el mando del ejército del Cauca, que luego asumirá Herrera antes de irse para Panamá, y con ese ejército poco después da las 2 batallas de Aguadulce y finalmente la paz del acorazado Wisconsin impuesta por los norteamericanos. Los conservadores usaban las armas y los púlpitos. Los obispos de Pasto, Fray Ezequiel Moreno, a quien hoy le dicen santo, y de Manabí, refugiados en Samaniego, Pedro Schumacher, combatían a los liberales como enemigos del catolicismo. Rosas, con la ayuda de Alfaro, arma un ejército de 700 hombres y entra a Colombia. En Ipiales y alrededores sube sus fuerzas a unos 1000 hombres, pero en el sitio La Laguna, hoy municipio de Córdoba, Nariño, en la batalla de Males, es herido y llevado a Puerres, donde lo reconocen, amarran de un camastro y lo fusila un soldado conservador el 20 de septiembre de 1901, hace pues 121 años largos, casi 122. Este es el municipio de Córdoba, en Nariño, hoy, y este es el municipio de Puerres, y la casa donde asesinaron. Por esta puerta entraron herido a Avelino Rosas, y en el interior lo asesina un soldado conservador en estado de ebriedad. Agonía y muerte. Llevado a la casa de Puerres, el general Rosa es tendido en un camastro sin colchón. Sin que él lo pida, llegan a su lecho 3 sacerdotes que le ofrecen la confesión y la extremaunción. Son los padres Arteaga, Ospina y Bravo. Rosas los rechaza y los llama mentirosos. El jefe de la Guardia Conservadora permite la entrada del cabo Félix Chamizo y del cabo Guillermo Arévalo, los dos en estado de embriaguez, quienes tratan de ahorcar al general. Al no conseguirlo, le disparan con un fusil en el pecho del indefenso prisionero y le ocasionan la muerte. El cadáver es rescatado por liberales de Ipiales y llevado a su ciudad, donde se quedan con el corazón, y el cadáver lo despachan para Dolores, Cauca, pero nunca llega. En el cementerio de Ipiales, Marco Tulio Rosso exclamó: «Ipialeños, el alma de mi general Avelino Rosas surcará la cima de los Andes. Los páramos, montes y valles irán al encuentro de su figura sin igual. Él continuará su viaje detrás de la estrella de la libertad, y aquí permanecerá por siempre su generoso corazón sangrando y palpitando». Tomado de Ricardo Estupiñán Bravo. El 27 de septiembre se produce la ley 20 de 1935, que es una ley de honores por la cual se honra la memoria del general Avelino Rosas, considerando un deber de la República honrar a aquellos varones cuyo nombre es símbolo de virtudes ciudadanas, que el general Avelino Rosas se distinguió
por su valor indomable y por su coraje a toda prueba, que el general Rosas sirvió con lealtad y sacrificio a la causa de sus convicciones y contribuyó a la libertad de los pueblos de América. Artículo 2. En el cementerio de Popayán y a costa de la nación se levantará un mausoleo para guardar los restos del señor general Rosas. Este monumento llevará una placa conmemorativa con la siguiente leyenda: al general Avelino Rosas, Congreso de 1935. Artículo 3. Destínase la cantidad de 5.000 pesos para dar cumplimiento a la presente ley, que se incluirá en la próxima vigencia fiscal. Dado en Bogotá a 18 de septiembre de 1935. El presidente del Senado, Pedro Juan Navarro, el de la Cámara de Representantes, Gonzalo Restrepo, el secretario del Senado, Rafael Campo, el secretario de la Cámara de Representantes, Carlos Amper Sordo. El Poder Ejecutivo en Bogotá, en septiembre 23 del 35, publíquese y ejecútese Alfonso López, presidente de la República, el ministro de Gobierno Darío Echandía, el ministro de Hacienda y Crédito Público Jorge Soto del Corral, el ministro de Obras Públicas César García Álvarez. Con la ley 228 del 38 se ordenó elevar a 10.000 pesos la partida que debía ser entregada a la viuda del general Avelino Rosas para elevar un monumento en su honor. 3 cadáveres perdidos en la historia de Colombia: los del general Antonio Nariño, los del general José Padilla y los del general Avelino Rosas. La Academia Colombiana de Historia está promoviendo un estudio del ADN de los restos que se consideran tanto del general José Padilla como del general Antonio Nariño, para ver si en efecto los restos que dicen que están, unos en Villa de Leyva, otros que están en Bogotá, o los de Padilla, ¿dónde están? A ver si esos sí son los restos de ese par de generales que le dan honra a la República, y el cadáver del general Avelino Rosas sí desapareció para siempre. Por su atención, muchas gracias.